directo por TV PTS en este especial de los miércoles, al cual, como te decíamos antes, vamos a dedicarlo a los 27 años que se cumplen mañana, 2 de abril, de la recuperación de las Malvinas en 1982. La producción de TV PTS, junto con todos los compañeros de Contraimagen, prepararon este informe que pasamos a ver. Quizá, bueno, el inglés, bueno, vos sabés que es pirata, que es imperialista, que es colonialista, sabés en una palabra que es un hijo de puta, ¿no? Pero que tu propio país, que tu propio gobierno te traicione de la manera que te traiciona, eso no lo puedes aceptar. Los pibes murieron, los jefes lo vendieron. 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 Castiel, borracho, mataste a los muchachos. Castiel, borracho, mataste a los muchachos. Castiel, borracho, mataste a los muchachos. Castiel, borracho. En 1982, la Argentina iniciaba su 7º año bajo la más feroz dictadura militar. En esos mismos momentos, algo empezaba a cambiar. Se sucedían huelgas y movilizaciones, y el 30 de marzo, la CGT convoca a la más importante y numerosa marcha a Plaza de Mayo. Los militares dan entonces un manotazo de ahogado para no perderlo todo. Lanzan la aventura de Malvinas. Leopoldo Fortunato Galtieri, 2 de abril de 1982. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. La respuesta no tardó en llegar. El país enfrentaba la agresión de una de las principales potencias imperialistas. A pesar del servilismo de Galtieri y los militares, Estados Unidos se convirtió en un aliado incondicional de la Thatcher, al igual que sus pares de la Comunidad Europea. Estados Unidos no solo votó en contra de la Argentina en el Consejo de Seguridad de la ONU, sino que corrió a prestarles armas y radares a los ingleses. El 10 de abril, llega a nuestro país un supuesto mediador enviado por Reagan, con el verdadero objetivo de imponer las condiciones de rendición ante el Imperio Británico. Al mismo tiempo, en Plaza de Mayo, se concentran más de 150.000 personas. En esa movilización se expresaron claramente, entre chiflidos y aplausos, el odio a los militares y la voluntad firme de echar a los piratas de Malvinas. Los ingleses? Sí, ya estamos aburriéndonos de esperarlo, que lo estamos esperando. Y no viene más estos tipos. La causa de Malvinas tenía un fuerte apoyo popular en el país y en Latinoamérica. Fue la dirección en manos de los irresponsables y entregadores la que impidió un triunfo. No se tomaron siquiera las medidas efectivas más elementales. Ninguna empresa, ni banco inglés ni yanqui, fue confiscada. La deuda externa asombrosamente se siguió pagando.
El Banco de Londres, que estuvo al borde de la quiebra por el boicot de la ciudadanía, fue salvado con millonarias sumas por el ministro de Economía Roberto Alemann. Medios de prensa que venían apoyando a los genocidas se hicieron eco del falso triunfalismo que nos quisieron vender. Pero la desgarrante realidad era otra. Las tropas congeladas, soldados estaqueados y la desmoralización por la total incapacidad de los jefes para dirigir las acciones de guerra. El genocida Alfredo Astiz, al mando del batallón que debía defender las islas Georgia, se entregaron a los ingleses sin tirar un solo tiro. Para bendecir la derrota, el 11 de junio de 1982 llega a la Argentina el Papa Juan Pablo II. Cuando hablaba de paz, pedía la rendición de Argentina. La Iglesia, que fue partícipe de los crímenes de la dictadura, ahora apoyaba el colonialismo agresor. Finalmente, el 14 de junio de 1982, cae Puerto Argentino y se firma la rendición. La derrota de Malvinas hizo que decenas de miles salieran a las calles. Murieron los jefes, no vendieron, los pibes murieron, los jefes no vendieron, los pibes murieron, los jefes no vendieron, los pibes murieron, los jefes no vendieron, Daniel Moreno, Batalla no. El 17 de junio de 1982 cae Galtieri. La dictadura estaba liquidada. Sin embargo, la multipartidaria compuesta entre otros partidos por el PJ y la UCR salió una vez más al salvataje de los milicos genocidas. Querían evitar una caída revolucionaria de la peor dictadura militar del siglo XX en nuestro país. Las elecciones serían 16 meses después, el 30 de octubre de 1983. Los pibes murieron, los jefes los vendieron. Vaya nuestro homenaje a todos aquellos muchachos que dieron su vida en aquella guerra contra el imperialismo británico. ¿Por qué los militares, Cristian Castillo, ocupan las Malvinas aquel 2 de abril de 1982? Bueno, algo muestra en el comienzo del informe. Evidentemente estábamos en un momento de franco deterioro de la posición del régimen militar. Esto ya venía desde 79-80 incrementándose la resistencia, tanto en huelgas obreras como en otras formas de manifestación del descontento con el régimen dictatorial, desde expresiones culturales hasta crecimiento de la forma de resistencia por todos lados. Y en marzo, ¿no?, el 30 de marzo, la huelga general y movilizaciones en todo el país muy numerosas, de las cuales algunas imágenes se pasaron, que van a llevar en medio de un incidente relativamente menor que se da en ese momento en las Islas Georgias, a la decisión de la dictadura de huir hacia adelante de la crisis, reocupando las Malvinas con un cálculo político que le va a salir completamente equivocado a lo que pensaba Galtieri. La dictadura argentina opinaba que por los enormes servicios que le había prestado al gobierno norteamericano en la llamada guerra contrainsurgente en Centroamérica, donde viajaron asesores militares de los genocidas a explicar cómo habían hecho la desaparición generalizada de personas en Argentina, a explicarle en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en el medio, como forma de contrarrestar la ola de la revolución centroamericana. Recordemos que después del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua había una ola revolucionaria con mucho peso en El Salvador, y en Guatemala también un crecimiento muy fuerte de la guerrilla, y Galtieri, un general formado en la Escuela de las Américas, opinaba que después de estos enormes servicios prestados, Estados Unidos iba a hacer la vista gorda frente a la acción en Argentina, sin tener en cuenta que entre el gobierno norteamericano encabezado por Ronald Reagan y el gobierno británico encabezado por Margaret Thatcher
había un acuerdo de principios en lo que era lo que vamos a llamar la contraofensiva neoliberal. Ambos son los dos grandes arquitectos y protagonistas de la revolución, o mejor dicho, contrarrevolución conservadora que se inicia en esos años, y es obvio que Estados Unidos va a jugar un papel de apoyar las posiciones británicas durante la guerra. Aquel 2 de abril, como recién veíamos, se comenzaron a dar numerosas movilizaciones a lo largo y a lo ancho del país, no solamente hacia la Plaza de Mayo, en las principales plazas de todas las ciudades. Miles de jóvenes que se alistan porque quieren ir a la guerra, miles de jóvenes que también empiezan a participar para preparar, por ejemplo, cajas para los chicos que iban a la guerra. No solamente en la Argentina estas movilizaciones. Yo recuerdo que en Perú, si no fue en abril, fue en mayo, hubo una movilización multitudinaria por parte de los trabajadores y el pueblo peruano en Lima, en apoyo a la Argentina y por la derrota británica. ¿Por qué opinás que se desata esta como un reverdecer de un sentimiento antiimperialista, pese a que la dictadura, como veíamos también, estaba bastante vapuleada y odiada por distintos sectores populares? Pues efectivamente es una causa justa resistir contra la ocupación colonial de las Islas Malvinas. Entonces, una causa muy sentida por toda la población argentina, y donde siempre todos los países de la periferia capitalista, los países semicoloniales, los países oprimidos han apoyado la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas frente a lo que es un enclave del imperialismo británico. Entonces, la propia ocupación de Malvinas y luego las noticias que daban cuenta de la flota que alista Margaret Thatcher y manda para tratar de reocupar ella misma las islas, bueno, van a desatar una movilización muy generalizada y van a producir la paradoja de que un régimen profundamente anticomunista, como era el régimen militar, antiizquierdista como pocos, va a tener que ir a Cuba a pedir ayuda, va a tener que negociar con la Unión Soviética provisiones de armamento y de otro material logístico. O sea, vos fijate la paradoja que se da. Quienes opinaban que habían hecho la guerra sucia, lo que ellos llaman la guerra sucia, es decir, el genocidio, en nombre de la Tercera Guerra Mundial contra el comunismo, terminan embarcados en una situación que pocos de ellos en la cual habrían querido estar, ¿no? Pensar en un hombre del riñón oligárquico local o del establishment local, como era Nicanor Costa Méndez, el canciller, ¿no? Yendo a tener que visitar a Fidel Castro. Bueno, más allá de esas paradojas, lo cierto es que se abre un momento de inestabilidad, porque todavía no estábamos en el asentamiento ya del neoliberalismo que vamos a ver después, sino que estábamos en un momento todavía de zozobra de la política internacional. No nos olvidemos que pocos meses después, lo mencionamos cuando estábamos hablando de Alfonsín, se va a decretar el default mexicano de la deuda. Septiembre de 1982. En 1979, lo dijimos, había triunfado la revolución sandinista, la revolución iraní, Centroamérica era un volcán, y Reagan venía de haber sorteado favorablemente un paso muy importante para la consolidación de su gobierno, que fue la derrota de la gran huelga de los controladores aéreos, donde derrotaron, fue una derrota brutal para todo el sindicalismo norteamericano, pero la estabilización, digamos, de lo que van a ser los que implementan el neoliberalismo a escala internacional todavía era muy débil. Entonces, en ese momento de interreño se da la guerra, bueno, se abre un momento crítico que va a ser cerrado en forma reaccionaria. Volviendo al tema de las movilizaciones, se ha creado un mito, casi como que gran parte del pueblo argentino fue el que apoyó a la selección argentina en 1978, mientras que a pocas cuadras de River Plate, esta es la historia oficial, mientras que a pocas cuadras de River Plate, cosa que era realidad, estaba la Escuela de Mecánica de la Armada, donde había centenares o miles de detenidos desaparecidos siendo torturados. Y se hace una analogía en cuanto a que la gente que salió en aquel abril, aquel mayo de 1982, era de alguna manera también un apoyo al régimen, más allá de que la analogía que estoy haciendo no es del todo correcta, porque quienes festejaron los goles de Kempes en el 78 no necesariamente estaban a favor del régimen, pero se hace se trata de demostrar como que el pueblo argentino fue una gran equivocación a salir a las calles a movilizarse
por Malvinas, y casi en apoyo al régimen. Bueno, lo que ¿Por pasa- qué? Porque si ganaba el régimen, se perpetraba en el poder forever and ever. Digo, primero, en los dos casos que vos citás, efectivamente el aparato de manipulación del régimen militar opera. Es decir, en el caso del 78 para tapar justamente los crímenes de la dictadura, y opera y se quiere transformar la película que ilustra el Mundial, La fiesta de todos, quería justamente tapar una imagen que estaba muy golpeada por toda la campaña internacional de los exiliados denunciando al régimen militar, y ese mismo andamiaje muestra una visión totalmente facilista y triunfalista de la guerra, que opera durante el tiempo que la guerra dura. Ahora, una parte de la población que se moviliza quizá lo hacía sin una posición crítica a la dictadura militar, pero otra parte muy importante, que había resistido a la dictadura militar, participa de las movilizaciones antiimperialistas justamente con algunas de las demandas y consignas que veíamos en las imágenes. Malvinas sí, proceso no. Las Malvinas son de los trabajadores, no del régimen militar. No de los torturadores. No de los torturadores. Y hay en algunas de las manifestaciones esto se veía cuando Galtieri quería reivindicar lo hecho por el régimen, que insisto, venía siendo enfrentado por amplios sectores obreros y populares, y bueno, recibía chiflatinas y silbidos cuando hacía alusiones a esas cuestiones, y por el contrario, se ganaba cierto apoyo cuando decía que se iba a enfrentar al imperialismo, que esa era la causa sentida, ¿no?, por la población. El hecho de que, bueno, había y hay una afrenta de la dominación imperialista en Malvinas, y eso es lo que contra lo que la gente se movilizaba, contra la venida de la tropa, contra el Principito y Margaret Thatcher, que eran los blancos elegidos en cuanto a la protesta. Tengo una cita de un interesante artículo escrito por Miguel Bonazo en página 12 en el 2007, que cita él al diario inglés The Guardian. El artículo está titulado de cómo Argentina pudo haber ganado en Malvinas. Y Bonazo cita al diario inglés The Guardian, que plantea que después de un largo silencio, por ejemplo, el almirante Sir John Sandy Woodward, comandante de la Task Force que Margaret Thatcher envió a recuperar el archipiélago, reveló a los periodistas del Guardian, pone los nombres de los periodistas: ganamos la guerra con un importante grado de suerte. Cuando los argentinos se rindieron, las pérdidas británicas iban en aumento y estábamos a punto de quedarnos sin alimentos y municiones. Si ellos hubieran resistido una semana más, la historia hubiera podido terminar de manera muy diferente. Imagínense qué diferente podría haber sido nuestra historia política reciente. Este almirante Woodward recordó también que el 6 de junio de 1982, recordemos que la capitulación viene el 14 de junio, envió un mensaje desesperado a las fuerzas de tierra avisándoles que el grupo aeronaval bajo su comando estaba literalmente exhausto. Su revelación coincide con las afirmaciones de otros jefes militares ingleses, para quienes la guerra de Malvinas estuvo muy lejos de ser el paseo que pretendían en aquellos años ciertos propagandistas del thatcherismo. En 1996, este cronista, por Miguel Bonazo, entrevistó en Londres a uno de los coroneles que comandó el Regimiento 2 de paracaidistas y sostenía la misma tesis. Si el alto mando argentino hubiera resistido una semana más, las tropas inglesas hubieran debido enfrentar un colapso logístico. Bueno, esto es interesante, esto que vos leíste recién, porque la versión que se fue imponiendo durante estos años plantea la derrota militar en la guerra como un elemento de superioridad de medios de las tropas británicas enviadas, contra las cuales era imposible pelear. Y sobre eso se crea la idea de que es imposible enfrentar y luchar contra el imperialismo, y esa es la conciencia que ha tratado de transmitir la propia burguesía argentina como lectura de los hechos de Malvinas. Y lo cierto es que los británicos tenían enormes dudas de que la acción de enviar la flota terminase favorablemente para sus intereses. O sea, el resultado militar en realidad fue un resultado incierto, pese al carácter aventurero que tiene la acción de Malvinas, y al carácter de la propia intervención militar,
que tuvo el régimen, donde ni coordinaban las tropas, a los soldados se los estaqueaba, se los torturaba en el mismo campo de guerra, no les llegaban los alimentos que la población daba. Acordémonos que la población hizo donaciones de todos lados. Los chicos haciendo cajas en las escuelas, el famoso chocolate con cartas a los soldados que, bueno, que después se encontró. Y después los militares kiosco. lo guardaban en los galpones y no les llegaba a los propios soldados. Entonces, la causa de la derrota hay que buscarla en el carácter social y político de la dictadura militar y no en el problema del armamento, ¿no? Más allá, ojo, de que los británicos recibieron ayuda, por ejemplo, de François Mitterrand, que ya que Francia tenía un contrato con Argentina para proveerlo de los famosos Exocet y de los aviones Super Etendard. Bueno, que tiraban los Exocet, con los cuales cayeron algunas de los barcos de la flota británica. Y a partir de un acuerdo con Margaret Thatcher, insisto, François Mitterrand, el socialdemócrata, apoyando a la Dalí del neoliberalismo y de los conservadores británicos, le brinda una ayuda también en ese aspecto. Pero de ninguna manera es el elemento decisivo, ¿no? Acá hay antes de ir a la tanda te quiero leer otra cita de Margaret Thatcher en su... Los años de Downing Street. Así es, son sus memorias, que tiene que ver con esto que hablamos de la parte militar, para después ir al resto del análisis. Y Margaret Thatcher dice: los acontecimientos posteriores justifican sobradamente lo que se hizo, cuenta en su libro. Como resultado de la devastadora pérdida del Belgrano, aquel crimen de guerra, hay una película muy recomendable que se llama Hundan al Belgrano, que esperemos que prontamente la podemos pasar acá por TVPTS. La flota argentina, sobre todo el portaaviones, regresó a puerto y se quedó allí. A partir de ese momento no volvió a presentar ninguna amenaza seria al destacamento británico. El hundimiento de Belgrano resultó ser una de las acciones militares más decisivas de la guerra. Insistimos, crimen de guerra por el cual debería estar condenada Margaret Thatcher, ¿no? Estamos a 27 años de la recuperación de Malvinas y el inicio de la guerra, haciendo un análisis con Cristian Castillo por TVPTS en este especial de los miércoles. Vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos. La Verdad Obrera, semanario del PTS, Partido de los Trabajadores Socialistas. La Verdad Obrera. Suscríbete enviando un mail a laverdadobrera@pts.org.ar o llamando al 4932-9297. La Verdad Obrera. www.pts.org.ar. Acá la producción de TVPTS me apunta que justamente mañana, a partir de las 12, mañana que es feriado acá, por lo menos acá en la Argentina, a partir de las 12 del mediodía vamos a proyectar por TVPTS Malvinas, Historia de Traiciones, un film de Jorge Denti, y este que nombrábamos recién, que por lo menos yo lo vi, la otra no la vi, lo voy a ver mañana por TVPTS, Hundan al Belgrano de Federico Crioste. Mañana a partir de las 12 del mediodía, si querés después lo vamos a volver a repetir durante la programación del resto del día. Cristian Castillo. No, mira, ya que leíste una cita de Thatcher de los años de Downing Street, yo te voy a leer otra que es muy esclarecedora respecto del papel que jugó el triunfo en la guerra para la consolidación de Thatcher, ¿no? Mirá lo que dice, señala lo siguiente: el significado de la guerra de Malvinas fue enorme, tanto para la seguridad en sí misma de la nación británica como para nuestra situación en el mundo. A partir de 1956, año del fiasco de Suez, cuando es
el canal de Suez queda en manos de Egipto, del Egipto de Nasser, la política exterior británica no había sido sino una larga retirada. El gobierno británico, al igual que los gobiernos extranjeros, habían asumido tácitamente que nuestro papel internacional estaba condenado a disminuir de a poco. Había llegado un momento en que tanto nuestros amigos como nuestros enemigos nos veían como una nación desprovista de voluntad y de capacidad a la hora de defender sus intereses en tiempos de paz, para no hablar de los momentos de guerra. La victoria en las Malvinas cambió todo aquello. Después de la guerra, a cualquier lugar donde yo fuera, el nombre de Gran Bretaña había adquirido un significado que antes no tenía. La guerra también tuvo verdadera importancia en las relaciones entre el este y el oeste. Varios años después, un general ruso me dijo que los soviéticos habían estado absolutamente convencidos de que no lucharíamos por las Malvinas y que de hacerlo perderíamos. Les demostramos su equivocación con respecto a ambos extremos y este hecho jamás lo olvidaron. Este hecho, Malvinas, junto con la derrota de la gran huelga minera del año 1984-1985, son los dos hitos que le permiten a Thatcher consolidarse en el poder en Gran Bretaña y ser una de las avanzadas, como te decía anteriormente, junto con Ronald Reagan y digamos con el Papa Juan Pablo II, de lo que va a ser llamado la Revolución Conservadora, la real restauración o contrarrevolución conservadora iniciada en los 80, que conocemos con el nombre del neoliberalismo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Una Insisto, pequeña el papel acotación que juega Malvinas en consolidar el papel de Gran Bretaña y de Estados Unidos para sojuzgar a los pueblos del mundo con las políticas neoliberales. Vos hablabas de dos fechas, 1985 la huelga minera, 1982 el triunfo británico sobre la Argentina. Yo creo que tal vez justamente ese triunfo británico en la guerra es lo que le permite a Thatcher, que ya no estaba bien incluso en las encuestas, tener el suficiente poder político para derrotar a una huelga, recordemos una huelga extensísima, durísima, muy heroica, por parte de los obreros mineros, no solamente de los obreros mineros, sus compañeras, sus mujeres, sus hijos, o sea, poblaciones enteras que defendieron con uñas y dientes la privatización de las minas que logró Thatcher en el 85, que le termina lo que vos planteás, termina de consolidar su poder y se abre la era del neoliberalismo. Una huelga tan importante como la que logró Reagan doblegar en Estados Unidos contra los controladores aéreos en 1981. No, y esto es interesante para tenerlo en cuenta porque hay quienes en Argentina han dicho durante todos estos años que bueno, cómo le debemos a Margaret Thatcher la caída del régimen militar. Bueno, sí, le debemos que efectivamente a la caída del régimen militar, el nuevo régimen que surgió fue absolutamente proimperialista y que en amplios sectores de la población se creó la idea de que al imperialismo no se le puede enfrentar ni derrotar, justamente porque el nuevo régimen político que surge en Argentina, la caída de la dictadura, tiene el doble estigma de, primero, la derrota del proceso revolucionario de los 70 llevada adelante con el genocidio, y luego el hecho de hacerse sobre una derrota de una causa nacional justa, la lucha por recuperar las Malvinas, que explica también el contenido profundamente proimperialista que van a tener las medidas que van a tomar los gobiernos posteriores, entre otras, entrega del petróleo, el conjunto de las privatizaciones, el avance del capital imperialista en el control de los recursos estratégicos de la economía nacional, cuestión que esta gente calle y que además es totalmente, en gran parte canallesco, porque se quiere silenciar que lo que horadó a la dictadura fue la lucha de los familiares, de las madres, la lucha de los trabajadores que enfrentaron en huelgas clandestinas a la propia dictadura militar, y se quiere transformar transforma en heroína de la democracia a uno de los personajes que más tiene que ser odiado por los trabajadores y los pueblos del mundo, como es justamente Margaret Thatcher, quien, volvemos a decir, triunfa en la guerra gracias a una acción que es un crimen de guerra, como el hundimiento del buque General Belgrano. Justamente por lo que vos planteás, porque aquellos que plantean gracias a Margaret Thatcher, gracias a la Dama de Hierro, cae la dictadura y tenemos la democracia en Argentina, eso te lleva a preguntarte, bueno, se inicia la guerra el 2 de abril en forma imprevista. Bueno, algunos ya lo planteaban porque estaba este pequeño lío que se había armado en las Islas Georgias. O sea, incidente, digamos, las Islas Georgias, donde fue enviado Astiz y donde el tan valiente para secuestrar y asesinar a Susana Villaflor y a tantos compañeros, ¿no?, se rindió sin tirar un solo tiro. Sin tirar un solo tiro, arrésteme sargento, y se subió a una corbeta británica sin tirar ni un solo tiro. ¿Qué hecho que pinta de cuerpo entero lo que fueron los militares genocidas, ¿no?
muy valientes para secuestrar, para asesinar compañeros y totalmente cobardes. Bueno, iba a ir a otra pregunta, pero sigamos con esto, porque vos hablabas antes del carácter social y político de la dictadura y este régimen. ¿Por qué? Justamente porque yo creo que por ahí viene también la cosa. ¿Por qué eran incapaces de enfrentar seriamente al imperialismo británico? No, vos fijate, mira, la gran medida que tomaron durante la guerra fue prohibir la música en inglés en las radios, ¿no? Esa fue la gran medida, pero no tocaron ni uno solo de los intereses materiales del imperialismo británico y ni hablar del norteamericano durante la propia guerra. O sea, si uno enfrenta al imperialismo tiene que tomar medidas justamente antiimperialistas, expropiar la gran propiedad imperialista, no pagar la deuda externa, favorecer el armamento del conjunto de la población. En las guerras en donde el imperialismo fue derrotado, justamente algunas de estas medidas eran tomadas por aquellos que lo combatían y expresa por qué hubo derrota del imperialismo en Vietnam, derrota del imperialismo francés en Argelia. Bueno, pero te cuento una cosa, bien, que es un lugar... Y no el hecho de que regímenes dictatoriales, como fue el de Galtieri, a lo sumo hacen lo que ya en el lenguaje, en la jerga política se dice una galteriada, es decir, una aventura, pensando que todo sale fácil, que lo hacemos esto y enseguida engaño a las masas y todo, y consigo que Estados Unidos me apoye y listo, ¿no? De ninguna manera se puede pensar que eso es enfrentar seriamente al imperialismo. Cualquier guerra, incluso la Argentina en 1945 le declara formalmente la guerra al Eje en agosto, y como cualquier país que entra en guerra, se confiscaron todos los bienes alemanes. O sea que en cualquier guerra, incluso burguesa, son medidas de autodefensa elementales nacionales. Acá no se le tocó una sola... ¿cómo podríamos decir? Solo interés material. Interés material, ni una de la cantidad de estancias que tienen los británicos, los bancos, el Lloyds Bank, y se siguió pagando la deuda externa. Bueno, yendo a lo que yo te iba a preguntar, habías empezado a preguntar, ¿no? El 2 de abril, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, es una respuesta sencilla en un sentido. Obviamente estar en contra del imperialismo. Podemos hacer una analogía con las posiciones que... Sí, pero yo te digo, mira, si yo estoy con esta guerra, estoy apoyando a un régimen que asesinó, secuestró a decenas de miles de nuestros compañeros que luchaban por una sociedad mejor. Bueno, eso es falso, como es falso decir que si estábamos contra la agresión norteamericana en la Primera o la Segunda Guerra del Golfo, estábamos avalando la política de Hussein. Se trataba de estar por la derrota del imperialismo, pero levantando una política independiente a la que levantaba la dictadura militar, porque con la política de la dictadura militar se iba a la derrota segura como se fue. O sea que había que superar una dirección que había que superar. Claro, había que luchar por, aprovechando la movilización antiimperialista, superar, derrotar, sacarse de encima la dictadura, que era casi una precondición para que efectivamente se pueda derrotar al imperialismo. Con regímenes como estos no hay posibilidad de derrota del imperialismo, como también se vio en Irak. Digo, para tomar los dos ejemplos. Entonces, así como frente a la guerra de Irak, y en la última fue muy visible, se movilizaron millones en todo el mundo por derrotar a Bush. Bueno, lo que señalábamos hace un ratito, la propia llegada de las tropas británicas va a desarrollar una movilización importante en todo el mundo por la derrota del imperialismo. En Gran Bretaña hubo también quienes se movilizaron, una parte minoritaria de la población, porque hubo un clima de unidad nacional, de realzar al imperio británico, de retomar nuevas glorias, que era brutal, pero que valientemente se enfrentaron a la política de la Thatcher. Y bueno, estaban del lado justo. Todos los antiimperialistas del mundo se movilizaron por la derrota del imperialismo británico. Quienes somos antiimperialistas y estábamos en Argentina, obviamente estábamos por la derrota del imperialismo británico. Pero insisto, de ninguna manera planteando que había que defender la política con la cual el régimen militar llevaba adelante la guerra. Al revés, había que organizarse para en el curso de la guerra derrotar a la propia dictadura y tomar justamente en el enfrentamiento al imperialismo las medidas que esta dictadura no tomaba. El imperialismo no se lo puede derrotar, es una de las consignas que la burguesía ha logrado meter, agarrándose justamente del desastre que fue desde el punto de vista militar esta derrota en 1982. ¿Es posible derrotar el imperialismo? Sí, obviamente es posible, pero más allá del nivel de un país y del enfrentamiento que se dé en un momento determinado, pueblos con menor armamento han logrado derrotar a sus ocupantes imperialistas, el caso de Vietnam que mencionábamos recién, el caso de Argelia. Ahora, para lograr una derrota definitiva del imperialismo necesitamos la unidad de la lucha de la clase trabajadora y los explotados de los pueblos oprimidos con la clase trabajadora de los países centrales.
Y por eso hace falta una estrategia socialista y revolucionaria que una a los explotados del mundo para terminar con este sistema de explotación y miseria. Y hoy que estamos dando este informe acá, es muy importante decir que mientras se prepara la reunión del Grupo de los 20 en Londres, hubo importantes manifestaciones y donde los poderosos del planeta se cobraron otra víctima más, un joven que cayó asesinado bajo la represión policial, otro mártir de la lucha contra el capitalismo y el imperialismo, que bueno, que en este día en donde estamos justamente tomando como hecho para esta conversación el 27 aniversario de la Guerra de las Malvinas, bueno, sirve para plantear esta idea de la necesaria unidad de aquellos que luchan en el corazón de los propios países imperialistas en contra de este sistema social, con quienes luchamos en los países oprimidos por el imperialismo, por terminar con la explotación de la burguesía imperialista y de nuestras burguesías nacionales y poder construir una sociedad socialista sin explotadores ni explotados. Yo creo que otra conclusión importante es el tema de las Fuerzas Armadas. Cómo las Fuerzas Armadas argentinas demostraron abiertamente que no estaban preparadas para enfrentar el imperialismo, sino que estaban solamente preparadas para lo que ellos denominaban la guerra contrarrevolucionaria, es decir, para aplastar a sangre y fuego a aquella generación de luchadores y luchadoras que luchaban por una sociedad sin explotados ni explotadores. Ningún régimen que oprime a su propio pueblo puede justamente liberarlo, por eso la lucha contra el imperialismo tiene que ser llevada y dirigida y encabezada por la clase trabajadora, el conjunto de los explotados, y por una dirección que pretenda no conciliar con el imperialismo, sino efectivamente derrotarlo. Esperemos que estas opiniones, ideas que hemos intercambiado acá con Cristian Castillo te hayan servido. Es para abrir el debate en los distintos lugares de trabajo, de estudio, en los distintos locales políticos, sobre qué aconteció hace 27 años, pero son lecciones que creemos nosotros que nos sirven para volver a prepararnos para que esta crisis que se ha iniciado nuevamente en el capitalismo mundial no sea pagada una vez más por los trabajadores y los pueblos del mundo. Todo nuestro homenaje a aquel caído ahora en Londres hace pocas horas, en pocos minutos o a lo sumo una hora vamos ya a tener videos al costado de esta pantalla para que vos puedas ver lo que ha estado aconteciendo en el centro de Londres, donde mañana, 2 de abril, se va a iniciar la cumbre del Grupo de los 20. Esto ha sido todo por hoy. Te recordamos que mañana a las 12 del mediodía vamos a tener un ciclo de películas referentes a las Malvinas, Malvinas, Historia y Traiciones de Jorge Denti, y Hundan el Belgrano de Federico Urioste, a partir de las 12 horas Argentina, acá por TV PTS. Muchas gracias por acompañarnos, esperemos reencontrarnos con ustedes mañana a partir de las 20 horas Argentina por TV PTS. Chao.